La actividad de la unidad 3D empezó a partir de un caso de un neuroblastoma, que es un tumor pediátrico, en el cual se planificó con 3D y con una impresión 3D para que los cirujanos fueran más preparados el día de la cirugía y pudieran anticipar complicaciones. Y a partir de este caso, la demanda fue aumentando hasta que en 2016 creamos la unidad 3D. La actividad de la unidad 3D se divide en tres áreas. La primera área es la de planificación quirúrgica, la segunda área es la de investigación y desarrollo, tanto de nuevos materiales para impresión 3D como de dispositivos médicos a medida. Y la tercera área es la de docencia y simulación, donde creamos simuladores a medida, tanto para ser usados en docencia y practicar habilidades quirúrgicas, como para simular casos clínicos reales antes de que se vayan a intervenir. Desde el punto de vista de radiología, nosotros planificamos la imagen correcta que necesita este paciente, nos aseguramos de que la imagen esté bien adquirida y posteriormente hacemos una valoración médica de estas imágenes y con nuestros compañeros de 3D hacemos esta transformación de la imagen, que es en 3 planos, pasarla a una realidad que puede ser virtual o que puede ser perfectamente impresa, que es una realidad mucho más adaptada a lo que el médico en quirófano va a ver. Cuando los pacientes presentan una variante anatómica o una cierta complejidad es cuando cada uno de radiología da este soporte al servicio de 3D. Además tenemos un número mayor de pacientes, son pacientes de patología de músculo esquelético, es decir, patología de escoliosis, patología del área de ortognática, de maxilofacial, de rinoplastia, pero también en tumores, generalmente tumores de body. Actualmente usamos software especializado en planificación 3D y certificado para uso médico, y también tenemos diferentes tipos de tecnologías de fabricación aditiva que nos permiten imprimir en 3D tanto modelos anatómicos como guías quirúrgicas. Y también tenemos gafas de realidad virtual y realidad aumentada que proporcionan una experiencia más inmersiva a la hora de estudiar cada caso. Al final, todas estas tecnologías avanzadas permiten estudiar cada caso en detalle, planificarlo previamente y anticipar posibles complicaciones antes de la cirugía. Actualmente contamos con un sistema de gestión de calidad certificado con la certificación ISO 13485 sobre productos sanitarios. En la unidad de cirugía de columna infantil operamos al año más de 250 pacientes con escoliosis y en la mayoría de los casos utilizamos tecnologías como el 3D. Las guías 3D son unas plantillas diseñadas específicamente para cada paciente, para cada vértebra, que nos permite perforar la vértebra y colocar los tornillos pediculares en la posición exacta que le hemos diseñado para disminuir el riesgo de una lesión neurológica. Sobre todo lo hacemos en pacientes con deformidades muy complejas, porque en estos casos es muy difícil y muy peligroso colocar tornillos pediculares. La probabilidad de error de un tornillo mal colocado es muy baja. Hay por otro lado la eficiencia. Estamos hablando de cirugías que son muy complejas y muy largas, que hace unos años probablemente estaban alrededor de las 6-8 horas de cirugía. Hoy en día nos permite hacer estas cirugías entre 1 y 2 horas, dependiendo de la complejidad del caso. Gracias a los simuladores, que es otra de las herramientas que nos proporciona la unidad de 3D, nos permite, por un lado, comentar con la familia en la planificación quirúrgica, enseñarles qué es lo que vamos a hacer, pero por otro lado también nos permite mejorar la formación tanto de residentes y fellows que tenemos en el hospital, como abrir esta opción a médicos de otros hospitales que vienen a formarse. De hecho, se ha comercializado de forma externa con otras empresas que nos piden estos modelos para enseñar a otros médicos de otros hospitales cómo hacer esta cirugía. Por otra parte, en el bloque quirúrgico del hospital tenemos un quirófano que está equipado con un TAC intraoperatorio, el cual nos permite hacer una planificación intraquirúrgica en tiempo real. Es decir, verificamos el resultado quirúrgico en comparación con lo que se ha planificado previamente, y esto permite mejorar la precisión de la cirugía. Y esto lo usamos sobre todo en casos de cirugía maxilofacial complejos, como es la cirugía ortognática o la distracción mandibular. Y a la familia, la verdad que les rebaja el estrés, el suponer que estamos utilizando todas las herramientas que tenemos al alcance nuestro para hacer esta cirugía mucho más segura. Nosotros somos realmente un centro pionero en donde tenemos un volumen muy importante, no de pacientes, pero con patología muy compleja, en donde el tener el 3D realmente es un plus para nosotros, y en muchos hospitales, incluso fuera de España, es una cosa que no existe aún.